I would like to talk about Julio Ramón Ribeiro. Julio, born in Lima in 1929, an outstanding figure of the so-called generation of the 50s and one of the best storytellers of the Hispanic American literature of the 20th century. He received his first education at the Champaign School in Lima and later entered in the Catholic University of Peru in 1946, where he studied literature and law. He abandoned his legal studies in 1952 when he was in the last year of his career, when he received a scholarship to study journalism in Madrid, where he moved in November of the same year. Ribeiro nació en Lima en 1929, es una figura destacada de la llamada generación del 50 y uno de los mejores cuentistas de la historia hispanoamericana del siglo XX. Recibió su primera enseñanza en el Colegio Champaign de Lima, para posteriormente ingresar a la Universidad Católica del Perú en 1946, donde cursó Letras y Derecho. Abandonó así los estudios jurídicos en 1952, cuando se encontraba en el último año de la carrera, al recibir una beca para estudiar periodismo en Madrid, a donde se trasladó en noviembre del mismo año. En julio de 1953, después de ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París para preparar una tesis sobre literatura francesa en la Universidad de la Sorbona, pero de nuevo decidió abandonar los estudios y permanecer en Europa realizando trabajos eventuales y alternando su estancia en Francia con breves temporadas en Alemania. Ribeiro es un narrador perteneciente a la generación de los 50, como mencionaba anteriormente. Es un grupo de escritores que buscó una renovación en la narrativa peruana y que tuvo como tema referente a la descripción de los cambios producidos en la sociedad limeña, que comenzaba a sufrir por esos años un acelerado proceso de modernización. En sus cuentos se percibe una constante argumental cíclica, el examen del entorno social y humano que ratifica la certidumbre del fracaso de cualquier empeño. Sus personajes al final de cada historia se encuentran siempre enfrentados a la frustración. Él construyó así un mundo de poderosa coherencia interna, un universo dominado por un profundo escepticismo y un fatalismo derivados de la observación de la realidad, en un universo que no se controla. Él se considera dueño de un estilo austero, calificado como tradicional por su afinidad con los modelos clásicos y evitó las técnicas experimentales de la novela moderna. Sin embargo, pese a este aparente conservadurismo formal, sus cuentos fueron una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana en el Perú. Una característica de sus personajes es que siempre hay una especie de resignación, de fatalismo y una negación del libre árbitro. Algunas de sus obras son La Palabra del Mudo, publicada en 1973, que es un conjunto de 7 libros, entre ellos 3 historias sublevantes, Los cautivos, Las botellas y los hombres. En estas obras hay una especie de reconocimiento de la posibilidad de modificar condiciones y circunstancias de los accidentes de la vida mediante un esfuerzo, un deseo, una voluntad de cambiar las cosas, de dirigirlas e incluso de vencer la adversidad. La producción cuentista de Ribeiro transmite esos anhelos, arrebatos y angustias de sus personajes a través de una prosa limpia y un estilo alejado de artificios, ofreciendo uno de los más grandes ejemplos de la narrativa breve en el mundo. Este libro se encarga de dar voz a aquellos personajes que en la vida cotidiana están privados de ellas, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia soterrada. Todo ello tiene cabida en centenar de relatos donde cada frase es absolutamente imprescindible. Otra de sus emblemáticas historias es Silvio en el Rosedal, publicado en 1989. Para él es uno de los cuentos más importantes de su colección. Silvio es un personaje que se esfuerza en encontrar sus propios recursos para poder imponerse a un ambiente completamente adverso y que finalmente encuentra mediante el esfuerzo personal, la búsqueda y la tenacidad, una vía para considerarse no como un vencido, sino como un marginal y un solitario, no como un vencido que encontró lo que tenía que hacer y lo hace y lo seguirá haciendo contra todos los obstáculos. Finalmente, la enseñanza que deja es que lo que uno debe hacer es lo que sabe hacer y hacerlo así nadie le interese y no tenga ninguna repercusión. El autor afirma, abro comillas, uno termina tocando solo su violín en un techo sin que nadie lo escuche, mientras que la fiesta se desarrolla por abajo, cierro comillas. Otra obra es llamada Agua Ramera en 1972, que lleva un título completamente arbitrario, pero por otra parte, como el personaje central del cuento, que es este
muchacho que está un poco trastornado, tenía ciertos delirios sexuales relacionados al agua, con una divinidad femenina, con la fecundidad, con el sexo, con Venus, y entonces por eso se califica de agua ramera. Aparte de que este personaje es real, es un amigo del autor de Ribeiro, utiliza un término parecido que en estos momentos él no recordaba y que miraba que lo repetía muy a menudo. Él decía era agua y algo más, pero en el momento de escribirlo no se acordaba y entonces por eso lo llama agua ramera. Este cuento, como otros más que hay en el libro, son cuentos en los cuales el autor ha tratado de mantener una especie de incertidumbre sobre el personaje. Él afirma que quería dejar un poco la duda si este personaje estaba realmente loco o si se hacía loco para poder tener un lugar como en ese sanatorio donde lo atendían, le daban de comer. Y por otra parte, este es un viejo tema literario, el de la locura simulada. Eso viene de Shakespeare, de Goethe, de Pirandello y de cantidades de autores. La última obra de la que hablaremos es Los Geniecillos Dominicales, publicado en 1960. Este es un libro donde todo es inventado. El personaje central es llamado Ludo, cuyo nombre siempre le interesó a Luching, que preguntaba qué significaba Ludo, cuando Ludo en realidad la reversión de lúdico es un juego, un nombre relacionado con el término lúdico, un personaje que jugaba obviamente. El autor cuenta que se enreda en esta historia con una puta y con el enano maleante, que además de enano es visco pero no calvo, que participa en un hecho delictivo que además no queda claro, porque siempre deja abierta la posibilidad de una continuación, porque es evidente que le pega un balazo y que cae y se rueda por el césped del campo de Marte, pero no queda claro que muere porque no hay ninguna referencia de que se descubierta el cadáver. En la novela no aparece nada sobre eso, pero de todos modos era una manera de terminar la novela, afirma el autor, y con la afeitada del bigote, que era una forma simbólica y cobarde de dar por clausura una etapa de su vida, porque en lugar de dedicarse a otras cosas solo se afeita el bigote. Con eso cree que ha cambiado algo cuando quizás no haya cambiado nada. Una de las cosas que más interesa en este libro es el ritmo cruel. Cada vez que Ludo hace un plan falla, entonces eso impone un ritmo diabólico, así lo afirma el autor.